Antimicóticos. El término micosis designa las infecciones causadas por hongos microscópicos, que se clasifican en superficiales, cutáneas y subcutáneas, y profundas o sistémicas, que son viscerales y diseminadas. Su clasificación, según la localización, puede ser superficial, cutánea, subcutánea, profunda y profunda oportunista. En superficial es Malassezia furfur, causando la pitiriasis versicolor. La localización cutánea, Trichophytum, Epidermophyton, Microsporum, Candida albicans, causando dermatofitosis en la piel, como la tiña en el cuero cabelludo, las uñas, o la candidiasis cutánea y de membranas mucosas. En la localización subcutánea, causada por Sporotrix schenki o Schenki, Sporotrix schenki, la subcutánea causa esporotricosis, y la profunda por Blastomyces dermatitidis, blastomicosis, Coccidioides coccidioidomicosis, Histoplasma capsulatum, histoplasmosis, para Coccidioides brasilensis, para coccidioidomicosis, y la profunda oportunista, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus, especies de Mucor y Rhizopus, zigomicosis. Entonces su clasificación de los antimicóticos. Ahora, los antimicóticos pueden ser locales o tópicos y sistémicos. En los locales o tópicos hay como los imidazoles, triazoles, polienos, que pueden utilizarse en forma local o sistémica. Y los sistémicos, algunas micosis superficiales, pueden tratarse por vía sistémica con crisofulvina o ketoconazol, que concentran en capa córnea o en los lípidos cutáneos. La micosis es el tratamiento más complicado que en infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque las micosis superficiales se encuentran en la piel y faneras con escasa o nula vascularización. Las micosis profundas producen respuestas granulomatosas que impiden una buena penetración del fármaco. Los antimicóticos son poco solubles y los hongos son de crecimiento lento, con pared celular con quitina, poliócidos, fosfolípidos y esteroles, ausentes generalmente en bacterias. Las micosis profundas se han incrementado en forma secundaria en la utilización de antibióticos de amplio espectro como corticoides, citostáticos o inmunosupresores, en los casos de trasplantes de órganos, o en pacientes comprometidos por el SIDA. Las micosis generalizadas producen un cuadro clínico poco característico, haciendo muy difícil el diagnóstico. Existen métodos para la detección del hongo, como por ejemplo examen microscópico directo, cultivos, tinciones especiales, etc. Estos cuadros se deben tratar en general en el hospital. Los fármacos más efectivos son los que afectan a la membrana celular del hongo, como los macrólidos polénicos y los azoles. Otros antifúngicos importantes son los que afectan el ARN, como la 5-fluorocitosina, o los que interactúan con los microtúbulos e impiden la división celular, como la grisofulvina. Aquí vemos la clasificación, los que afectan a la membrana. Vemos todo esto: afodrina B, nistatina, tervinafina, que hace que se acumule el escualeno. O los azoles, que pueden ser imidazoles o triazoles. Los imidazoles, ketoconazol oral, leconazol tópico, butoconazol, oxiconazol, sulconazol, bifonazol tópico. Entonces los imidazoles son keto, eco, buto, oxi, sulco, bifo. Y los triazoles, terconazol, itraconazol, fluconazol y boriconazol, ¿no? Que serían los triazoles, terco, itra, fluco, bori. Los que afectan a la ARN, la fluocitosina o flucitosina. Y los que afectan a los microtúbulos, la grisofulvina. El mecanismo de acción: la pared celular, aquí vemos la membrana celular adentro. Los macrólidos poliónicos, como anfotericina, se fijan al ergosterol de las membranas y alteran la integridad de la misma. Los imidazoles, como el ketoconazol, inhiben al citocromo P450 y dan lugar a la desestructuración de la membrana. Los triazoles, como fluconazol, inhiben al citocromo P450 y dan lugar a la desestructuración de la membrana. Las alilaminas, como terbinafina, inhiben la escualenóxidasa y dan lugar a la desestructuración de la membrana. Los que actúan afectando la división celular, grisofulvina, inhiben la mitosis del hongo mediante la fijación a la proteína microtubular intracelular.
Y en el ARN, en lo que afecta a la síntesis de ácidos nucleicos, la flucitosina se convierte en las células fúngicas en 5-fluorouracilo, un potente inhibidor de la síntesis de ADN. El sitio de acción afectan a la membrana: fotolisina B, nistatina, terbinafina, azoles. Que hemos dicho los imidazoles: keto, eco, buto, oxi, sulco, bifo, clotri. Los triazoles: terco, itraco, flucón, boriconazol. Los que afectan a RNA: flucitosina. Los microtúbulos: glisofulvina. Vemos la tiña corporis, la tiña pedis, la onicomicosis, la tiña cruris, la mucormicosis, aspergilosis, candidiasis. Y la fotolisina B se obtiene el Streptomyces nodosus, es un macrólido poliónico, o sea, polieno porque tiene muchos enlaces dobles, macrólido porque tiene un anillo lactónico voluminoso de 12 o más átomos. Uso sistémico intravenoso: se utiliza una preparación coloidal, es un polvo amarillo que contiene 0,8 miligramos de oxicolato sódico por cada miligramo de fotolisina B. Se disuelve en solución de glucosa al 5%, no utiliza soluciones de electrolitos ácidas o con conservadores porque pueden causar precipitación del agente. La fórmula es macrólido. La fotolisina B es su mecanismo. Los antibióticos poliénicos, como fotolisina B y nistatina, se unen a esteroles de las membranas del hongo, ergosterol, produciendo poros o canales. Aumentan la permeabilidad celular, se pierden cationes intracelulares y daño irreversible. El mecanismo adicional: daño oxidativo. Las bacterias no son sensibles porque carecen de ergosterol, esencial para la unión de la membrana. La fotolisina puede unirse en grado variable al colesterol de las células de mamíferos, siendo esta una de las causas de toxicidad de este agente. La fotolisina B: el espectro: amplio espectro sobre micosis profundas por patógenos: histoplasma, coccidioides, paracoccidioides, brasiliensis, blastomyces, Sporotrichum schenki por oportunistas, Candida albicans y otras cándidas, aspergillus, Cryptococcus y mucormicosis. Seguimos con fotolisina B: actividad limitada contra protozoarios como Leishmania, brasiliensis y Naegleria floweri. Seguimos con fotolisina B: fungicida o fungistática según la concentración. La resistencia de la fotolisina B: cepas mutantes, sobre todo Candida albicans y coccidioides y mitis. Algunas tienen menor cantidad de ergosterol de las membranas. Otras disminuyen la afinidad del ergosterol por la fotolisina. La farmacocinética de la fotolisina B: 90-95 a las proteínas. Se desconoce la vía metabólica, se excreta por riñón. La concentración en líquido pleural, peritoneo, sinovial y humor-acuoso son de 2/3 de la plasmática. Atraviesan la placenta, escasa cantidad en humor vítrico, líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico normal. Por su extensa unión a los tejidos, la fotolisina B tiene una fase terminal de eliminación de 15 días. Sus efectos adversos de la fotolisina B: irritación del endotelio venoso, dolor y trombofilitis en el signo de la inyección. Puede producir fiebre y escalofríos que son frecuentes al comienzo del tratamiento por liberación de interleucina 1, que es un pirógeno endógeno y factor de necrosis tumoral de monocitos humanos. Puede ser precedida por disnea y taquicardia. Puede producir nefrotoxicidad, que es dosis dependiente y se potencia con otros nefrotóxicos como aminoglucósidos o ciclofosforina. La nistatina es un macrólido también tetraénico, producido por Streptomyces nourceyi. No se absorbe en vías gastrointestinales, pirovagina. Útil solo en candidiasis, en preparados para aplicación cutánea, vaginal o para ingestión. Pomadas, cremas y polvos, tabletas vaginales, suspensión oral con 100.000 unidades por gramo 2 veces al día. Lesiones de uñas o cutáneas hiperqueratinizadas o con costras que no mejoran. Efectos adversos: náuseas, vómitos, diarrea, sabor amargo, vaginitis, irritación de piel, dermatitis de contacto. Ya, eso fue la nistatina. Los azoles, imidazoles y triazoles, algunos pueden ser utilizados por vía tópica y otros por vía sistémica, oral o intravenosa. Los imidazoles y los triazoles se consideran juntos porque se comparten el mismo espectro antimicótico y el mismo mecanismo de acción. Los imidazoles y triazoles son azoles. Aunque los triazoles sistémicos se metabolizan más lentamente y tienen menores efectos sobre la síntesis de esteroides endógenos que los imidazoles. La clasificación en imidazoles, ya otra vez: keto, eco, buto, iso, sulco, bifo, mico, clotri. Los triazoles: fluco, terco, itraco, boriconazol, clotrimazol, ketoconazol, econazol, fluconazol. El espectro de los azoles: amplio. Hongos patógenos para el hombre y animales. Infecciones superficiales, formas mucocutáneas de candidiasis, tinea pedis, capitis, cruris y versicolor.
Infecciones sistémicas, coccidiomicosis, criptococcus, blastomicosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, blastomicosis sudamericana. Los triazoles, como el itraconazol y el fluconazol, son clínica y microbiológicamente más activos que el ketoconazol contra aspergillus, candida albicans, blastomisis, dermatitis, coccidioides, cryptococcus, noformans, histoplasma capsulatum, microsporum canis, paracoccidioides, sporotrix kenki y especies de Trichophytum. No tienen actividad antibacteriana o antiparasitaria excepto contra el protozoa Leishmania major. Azol es el mecanismo de acción. Inhibición de la enzima microsomal del esterol 14-alfa desmetilasa, dificultando la biosíntesis del ergosterol, ocasionando membranas osmóticamente inestables con acumulación de 14 ametilesteroles. Estos alteran el empacamiento de las cadenas de acilfosfolípidos de la membrana con la consiguiente disfunción de las enzimas como la TPasa y las del transporte electrónico, inhibiendo la proliferación. Otros azoles como clotrimazol aumentan directamente la permeabilidad de la membrana, solo se observa con uso local. Los azoles también son activos frente a Candida albicans, tropicalis, glabrata, Cryptococcus neoformans, histoplasma, blastomisis y dermatofitos. Los azoles. Indicaciones: fluconazol y ketoconazol pueden considerarse equiparables, aunque el primero presentaría un perfil de efectos adversos más favorable. El ketoconazol por vía oral amplio espectro incluso en dermatofitos, blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, tiña presicolor, candidiasis mucocutánea crónica, vulvovaginitis por cándida, candidiasis bucal y de esófago, efectividad escasa en inmunodeficientes en meningitis. El itraconazol lo ha sustituido en todas las indicaciones, es más caro. Farmacocinética del ketoconazol. Se distribuye en todo el organismo, aunque el sistema nervioso central la concentración es mínima o impredecible, el 84-90% unido a albúmina. Se metaboliza en el hígado, el ketoconazol, y se excreta por heces y bilis y orina. Por vía tópica prácticamente no se absorbe. Hay champú, también produce intravaginal. Necesita pH ácido para absorberse por vía oral. La administración de bloqueadores H2 disminuye la absorción. RAMS, alergia, caída de cabello, alteraciones endocrinas, inhibición de la CPY. Irregularidades menstruales, ginecomastia, inhibición del líbido, concentración plasmática de hormonas esteroideas. Se puede usar como antiesteroideo para el Cushing. Puede producir incremento de aminotransferasas y hepatitis, controlar función hepática. Itraconazol se absorbe por vía oral, menos efectos adversos que el ketoconazol, espectro más amplio, activo contra los mismos hongos que el ketoconazol y el fluconazol, pero con mayor actividad contra el aspergillus. Se usa en blastomisis, dermatitis e histoplasma capsulatum. La absorción oral varía entre pacientes, disminuye en ayuno o pH gástrico elevado, 90% unido a proteínas plasmáticas, distribución extensa en tejidos, excepto líquido cefalorraquídeo. Se metaboliza en hígado el hidroxitraconazol, metabolito activo, concentración sanguínea casi el doble de la droga madre. El itraconazol, seguimos. Muchos hongos son igual de sensibles al fármaco original y al metabolito hidroxilado. Interacciones: rifampicina, fenilidantoína y carbamazepina, bloqueadores H2 y bloqueadores de hidrogeniones. Disminuyen la bioespinabilidad. Aumenta la concentración de digoxina, ciclosporina, fenilidantoína por inhibir la CYP3A4. Aumenta la concentración de terfenadina y astemisol y puede producir QT prolongado con arritmias ventriculares fatales. Efectos adversos: náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal e hipocalemia. E inmunocomprometidos: rash, prurito y urticaria. Menos frecuentes: mareo, dolor de cabeza, angiolema, anafilaxia, fatiga, hipertensión. Raro: hepatotoxicidad. Ahora fluconazol. Se puede administrar por vía oral, intravenosa, con espectro más amplio que ketoconazol, miconazol o cotrimazol. Más resistente al metabolismo del primer paso, liposolubilidad y unión a proteínas, menos que ketoconazol. La absorción no se afecta por la ausencia de ácido gástrico en el estómago. Farmacocinética: absorción gastrointestinal casi completa con una biodisponibilidad del 90%. Las concentraciones pico se alcanzan en 1 o 2 horas después de su administración. Se distribuye ampliamente en tejidos y fluidos corporales. Las concentraciones en saliva, uñas y secreciones vaginales son equivalentes a las plasmáticas y en la piel y orina son 10 veces mayores. Se distribuye bien en el líquido cefalorraquídeo y en el ojo. Eliminación renal: tiempo medio inversamente proporcional a la depuración de creatinina. Se prolonga en la insuficiencia renal. El tiempo medio en adultos normales, 30 horas. No se afecta por alteraciones hepáticas. El fluconazol. Seguimos con el fluconazol. Indicaciones: candidiasis orofaringia, esofágica o vulvovaginal. Otras: tracto urinario, sistémicas. En el tratamiento de meningitis por Cryptococcus.
dermatofitosis y onicomicosis, profilaxis de sida, efectos adversos, diarrea, náuseas y vómito, elevación leve de transaminases y bilirrubina, hepatotoxicidad raro, pueden producir hipocalemia, trombocitopenia y eosinofilia, al parecer es teratógena, de elección en candidiasis diseminada y mucocutánea, reservando la anfotericina más eficaz pero más tóxica para candidiasis graves en pacientes inestables o con rápida progresión de la enfermedad. Criptococosis, incluyendo meningia, es una alternativa a anfotericina B. Se realizan tratamientos combinados de anfotericina B inicialmente hasta negativización del cultivo del líquido cefalorraquídeo, continuando luego con fluconazol, eficaz en profilaxis de candidiasis orofaringia, en inmunodeprimidos y en recidiva de meningitis criptocócica en SIDA. Ahora voriconazol. Mecanismo de acción: inhibe la síntesis del ergosterol también, dependiente del citocromo P450 o mediada por 14-alfaesterol de metilasa. Triazol de amplio espectro, activo in vitro contra cándida resistente a fluconazol en algunos estudios, en otros no se pudo corroborar. Indicaciones: aspergilosis invasiva, infecciones graves por Pseudosporum, Fusarium o candidiasis esofágica, incluso Krusei. Resistentes a fluconazol e inmunodeprimidos, voriconazol. Indeseables: trastornos visuales, fiebre, rash, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, ictericia, hepatopatías, queilitis, gingivitis, glositis, eritema multiforme, Steven-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, fotosensibilidad, hipersensibilidad, hipotensión, astenia, ansiedad, depresión, trastornos hematológicos, hipocalemia, hipoglucemia, arritmias, prolongación cutea, hipoanestesia, ataxia. Seguimos con voriconazol. Lugar en la terapéutica: es una opción terapéutica en aspergilosis invasiva. Se necesita más experiencia clínica para recomendarlo, incluso en otras infecciones graves como Pseudosporium apiospermum, que es una forma sexual de Pseudalescherichia boydii, y Fusarium en pacientes refractarios a otros tratamientos. Ya, ahora terbinafina. Son alilaminas, efectiva por vía oral y tópica. A diferencia de los azoles, que son primariamente fungistáticos, la terbinafina es fungicida contra la mayoría de los hongos patógenos, dermatófitos, hongos dimórficos y filamentosos. El mecanismo inhibe la enzima esqualene-epoxidasa del hongo, importante en la vía sintética del ergosterol, con mínimos efectos sin colesterol de mamíferos. Las acciones fungicidas sería por acumulación intracelular de escualeno y disminución de ergosterol. Una excepción sería la cándida albicans, donde es fungistática y sería por disminución del ergosterol. La terbinafina, ketoconazol y otros azoles producen efectos sobre la testosterona y cortisol al inhibir enzimas dependientes de CYP450. Como escualeno epoxidasa no es dependiente de CYP450, la terbinafina no produciría estos efectos antiesteroides. Ahora, terbinafina versus clotrimazol. Según los resultados de este ensayo clínico comparativo sobre el tratamiento de la tiña de los pies, una semana de tratamiento tópico con terbinafina al 1% es más eficaz que a 4 semanas de tratamiento tópico con clotrimazol al 1%. La flucitocina. Mecanismo de acción: la flucitocina penetra en las células fúngicas, pero no en las de los humanos, y es convertido en aquellas en 5-fluorouracilo, un potente inhibidor de la síntesis del ADN. La vía de administración: la flucitocina se administra vía oral. Indicaciones: la flucitocina es más activa frente a las levaduras y está indicado frente a la candidiasis sistémica, así como tratamiento adjunta de la anfotericina en la meningitis criptocócica. Efectos adversos: los efectos secundarios de la flucitocina son infrecuentes y consisten en hepatotoxicidad, caída del cabello y depresión de la médula ósea. Griseofulvina. El mecanismo no se ha llegado a establecer plenamente la acción de griseofulvina, pero probablemente interviene con la formación de microtúbulos o con la síntesis y la polimerización de ácidos nucleicos. Este fármaco es concentrado activamente en la queratina y resulta adecuado por este motivo para tratar las micosis por dermatofitos. La vía de administración: la griseofulvina se administra vía oral. Indicaciones: la griseofulvina es el fármaco de elección en las dermatofitosis muy extendidas o intratables una vez que ha fracasado el tratamiento tópico. Efectos adversos: los efectos secundarios de la griseofulvina son infrecuentes y consisten en reacciones de hipersensibilidad, cefaleas, erupciones y fotosensibilidad. Notas terapéuticas: como la griseofulvina es fungistática más que fungicida, los regímenes de tratamiento con este agente son prolongados y duran varias semanas o meses. La griseofulvina es más eficaz en las micosis cutáneas que en las ungueales. Otros antimicóticos o onicomicosis: amorolfina tópico, ciclopirox tópico, ácido undecilénico, tolnaftato,
onicomicosis, la laca amorolfina, no imidazólico derivado morfolínico activo para onicomicosis con una aplicación tópica por semana. Bloquea la síntesis de ergosterol, fungistático y fungicida. En onicomicosis leve sin afección del lecho unguial, aplicada en forma de líquido esmalte al 5% una vez por semana durante 6 meses, produce curaciones clínicas y micológicas de 40 a 55%. Más resistentes las onicomicosis de los pies. Costo elevado. Puede ser alternativa a los tratamientos por vía sistémica. Para la onicomicosis leve o moderada, la laca-ciclopirox, producida por Trichophytum rubrum y sin afectación de la lúnula, aunque seguro y relativamente poco caro para el tratamiento de las onicomicosis leves moderadas, es raramente eficaz. Causas de aumento de riesgo de contraer candidiasis oral: antibióticos, tabaquismo, higiene orales, dieta rica, extremos en edad, gestación. La Candida albicans Candida albicans proliferan en el espacio entre la mucosa y la prótesis en pacientes con estomatitis subprotésica. Según Giralbert, dentro de las especies del género Candida, solamente la albicans posee una superficie adherente importante para la superficie de la prótesis, facilitando su multiplicación. Se piensa que las interacciones que permiten la congregación entre Candida albicans y bacterias de la cavidad oral como Streptococcus sanguis y Actinomyces neschlundi juegan un papel crucial en la colonización sobre la superficie de acrílico de las dentaduras, conllevando la aparición de estomatitis subprotésica. El tratamiento medicamentoso consiste en fluconazol, como diflucamicofim o Tabor, 50 mg diarios por 7 días. Si la lesión es severa, se prescribe por 15 días. Estudios en pacientes bajo tratamiento con fluconazol se ha demostrado que deben mantenerse en tratamiento por un mes para obtener el resultado esperado del fármaco, ya que tipos menores de tratamiento no eliminan las esporas del hongo. O ketoconazol, como miconazol, cotrimazol, econazol. 200 mg diarios por 7 días de miconazol es el principal uso odontológico. La dosis de miconazol marca Dactarin en gel es de 124 mg en 5 mililitros cada 6 horas por 7 días. Las prótesis deben escobillarse con gel al removerlas en la noche. Otras terapias: colutorio de gluconato de clorhexidina al 0,12%, cuya función es reducir la inflamación y el número de levaduras en la mucosa palatina. En conjunto con gluconato de clorhexidina al 2% para la prótesis. No usar en concomitancia con histatina, ya que se inactiva esta última. Tratamiento quirúrgico indicado para la estomatitis grado 3, en la cual el componente proliferativo es imposible de tratarlo con terapia farmacológica. El tratamiento en HIV sistémico: ketoconazol 200 o 400 mg al día, fluconazol 50 mg al día o 150 mg dosis única, itraconazol 50 a 100 mg al día en caso de resistencia local, anfotericina B en pastillas, nistatina vía oral 400 a 600.000 unidades internacionales. El tratamiento normal: higiene cavidad oral, higiene de prótesis dentaria, estos en casos de candidiasis.